Muchas gracias, Paco, por la introducción. Hay gente que me pregunta cómo un profesor de universidad, profesor de Derecho, acaba dando estas charlas. Bueno, porque es una cosa que siempre me ha gustado, que he llevado dentro, y como dice el dicho vulgar, la cabra tira al monte, ¿no? Entonces, si algo te gusta, acabas arrimando el asco a tu sardina y acabas haciendo aquello que realmente te gusta, lo cual no significa que la universidad no me gusta. Sí me gusta y la disfruto también. Y eso fue el motivo por el cual hace 3 o 4 años abrí algunas redes sociales y me podéis encontrar pues, en un canal de YouTube, en LinkedIn y en Instagram con mi nombre, Aniceto Masferrer. El tema por el cual me han invitado hoy es uno de esos temas complicados y al mismo tiempo que nos toca a todos. Todos podríamos recordar, quizás sin hacer un gran esfuerzo, cuál es la última vez que hemos dicho o hecho algo, no porque nosotros realmente lo pensáramos, sino porque nos parecía que era lo que convenía en aquel momento en el entorno en el cual nos movíamos. Hay una conocida broma de Groucho Marx, que todos conoceréis, cuando dijo aquello de que estos son mis principios y si no te gustan, tengo otros. Es decir, que yo no tengo ningún problema de principios, esos son los míos, pero si no te gustan, yo tengo otros, te puedo dar otros. Bueno, esto es lo que muchas veces pasa con los principios, que no se sabe, ¿no?, qué principios tenemos, porque en teoría son unos, pero en la práctica a veces no los implementamos debidamente o como querríamos, pero puede pasar con algo un poco más profundo, ¿no?, que es ya no con unos principios, sino que puede pasar con nuestra vida. Aplicando la broma de Groucho Marx, podríamos decir, esta es mi vida, pero si no te gusta, tengo otras. Yo soy capaz de convertirme en lo que tú necesites con tal de que te complazca, con tal de que tú me aceptes como soy. Y esto, que es algo que puede parecer pues, triste, es algo que nos pasa, es algo que está al orden del día. Y yo lo veo en todos los ámbitos de la vida, en la vida familiar, en la vida social, en la vida profesional. Decir o hacer aquello que va a ser aceptado y por tanto que me podrá permitir estar protegido, tener menos exposición y si la tengo será para que pueda promover, etc. Pero también afecta a la vida familiar y, como he dicho, y conyugal. Es decir, voy a hacer aquello que me parece que le va a gustar a otra persona y esto no está mal. Es decir, no es que esté mal complacer a los demás. Lo que ocurre es que este no puede ser el principal criterio de nuestra conducta. Cuando el principal criterio de nuestra conducta es por encima de todo, de lo que realmente pensamos, y por encima incluso del propósito de nuestra vida, el complacer a los demás, pues esto resulta tremendamente empobrecedor. Vivimos en una cultura, en una sociedad, en un momento histórico incluso se podría decir, en el que se enaltece muchísimo la libertad. Todo el mundo quiere ser libre. Y llevamos muy mal que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Y, sin embargo, parece que la primera o de las más importantes expresiones o manifestaciones de libertad consiste precisamente en que uno pueda pensar y expresar sus ideas libremente. Y sobre todo, que uno pueda presentarse a los demás como realmente es. Pero si hubiera algún termómetro, algún instrumento de medición, precisamente de esto, de cuántas personas en la sociedad actual se presentan a los demás tal cual son, sin ropajes,
sin caretas, sin máscaras, sin tratar de complacer, veríamos qué porcentaje de gente en nuestra sociedad realmente actúa de esta manera. Y esto nos mete de lleno en el tema, con ese título, que me parece que está muy bien traído, que es vivir en libertad, vivir sin miedo a ser uno mismo. Vivir sin miedo a ser uno mismo. También podría decir el título, vivir sin miedo a uno mismo, porque realmente tiene que ver. Es decir, porque la tendencia al final, ahora lo explicaré un poquito más, es a que uno puede vivir realmente huyendo de uno mismo, como si uno tuviera miedo de sí mismo, como si uno no se quisiera encontrar consigo mismo. Entonces, con tal de no encontrarme a mí mismo, lo que hago es lo que haga falta. Por supuesto, tengo que montármelo muy bien, tengo que tener mucho movimiento, mucho ruido, mucha actividad, activismo, casi diría, constante, pero no porque tenga como fruto, digamos, de una actitud laboriosa o diligente, sino porque necesito estar constantemente haciendo algo, porque si topo con el silencio o con la soledad, me encuentro a mí mismo, y esto no lo puedo soportar. Y esto es lo que está detrás, como ahora veremos, de muchos de los miedos. Porque, más que hablar de miedo, habría que hablar de los miedos, ¿verdad? Porque tenemos muchas clases de miedos. Un miedo clásico, y que nos afecta muchísimo, y nos impide ser nosotros mismos, llevar a cabo nuestro proyecto vital, invertir nuestra vida en aquello que nosotros pensamos que realmente es importante, que es necesario, se me da bien, soy bueno, puedo aportar a la sociedad en la que estoy, es el miedo a fallar, el miedo a equivocarme. Vamos por la vida utilizando a veces como criterio fundamental de nuestra existencia el no equivocarnos, como si esto fuera el objetivo fundamental. No, ¿tú qué haces? Yo procuro no equivocarme. Con lo cual, cuando vamos por la vida para no equivocarnos, lo que sucede es que no actuamos, que no tomamos decisiones, que no emprendemos aquello que podíamos emprender, que a las cosas les damos vueltas y revueltas hasta el punto que nos mareamos y nunca tomamos la decisión. Y cuando alguna vez tomamos la decisión, no la llevamos a la práctica. ¿Por qué? Porque, ¿y si fallo? ¿Y si se me da mal? ¿Y si resulta que me equivoco? ¿Y si resulta que aquí tengo unas alternativas y esa opción no es la correcta? Y a la vida no se puede salir a no equivocarse. La vida, como si fuera un partido de fútbol, hay que salir a ganar. Y equivocarse forma parte de la ganancia. La equivocación forma parte del crecimiento, pero ahí no quiero meterme. Pero sí dejo dicho que muchas veces el temor al error, a la equivocación. Y este temor o miedo al error o a la equivocación es lo que hace que Henry Ford dijera que en este mundo son muchos más los que renuncian que los que fracasan. ¿Por qué? Porque como uno tiene miedo a equivocarse, lo que hace ya es no tomar la decisión, no hacer aquello que realmente querría hacer, y por tanto ya no puede fracasar, porque es otro miedo que nos atenaza, el miedo a fracasar. Con lo cual, lo mejor es no arriesgarse, mejor no asumir el riesgo. La mejor manera de no asumir el riesgo del fracaso es renunciar al propósito, renunciar a la empresa ilusionante, renunciar a ese proyecto que sería muy bueno, pero veo cómo está la situación
económica, social, familiar, moral, de valores, y digo, pues mira, quédate quieto, tranquilamente, lo dejamos las cosas como están, porque además así es como si pudiera pasar por la vida como de perfil, paso inadvertido, como inoculto. La gente no me ve, y como no me ve, tampoco me puede criticar. Claro, junto a ese miedo al error, al fracaso, está el miedo a la dificultad. ¿Seré capaz de sobrellevar la dificultad? ¿Seré capaz de sobrellevar la tribulación o el esfuerzo que eso puede comportar? El miedo al esfuerzo. Claro, al final estos miedos tienen que ver con algo que está detrás. Y lo que está detrás de esos miedos es que detrás del error, detrás del fracaso, detrás de no ser capaz de superar la dificultad o de tener miedo a no superar la dificultad, lo que hay, sobre todo, es el miedo al juicio ajeno. El miedo a que nos señalen y nos digan, este no le ha salido la jugada, no ha conseguido esto, se ha equivocado, ha fracasado, es un fracasado. Parece que ponía al San Benito de que eres un fracasado y ya vas con eso toda tu vida, ¿no? Porque, claro, el miedo ese al juicio, en el fondo, tiene que ver con otros dos miedos, que son el miedo al rechazo y el miedo a la soledad. Porque uno, si es criticado, automáticamente parece que lo normal, lo que viene acto seguido, es el rechazo. Y del rechazo viene la soledad. Y claro, la soledad no está hecha el ser humano para la soledad, ¿verdad? Ya lo dice al principio del Génesis, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo. Y la filosofía griega también lo dice, ¿verdad? Cuando Aristóteles dijo que el hombre es un animal político, el hombre es un animal social, está hecho para la relación. Pero claro, de relaciones hay muchos tipos, ¿no? Yo puedo ir a la relación porque sé que tengo algo que aportar y quiero que aportar todo lo que yo tengo y puedo y valgo, o puedo ir a la relación pensando, como el mito de Platón, ¿verdad?, que yo soy la media naranja y soy infeliz si no consigo el complemento de la otra persona. Y la otra persona va a ser la media naranja que va a hacer que yo sea feliz. Y por tanto, no solo eso, sino que esa persona va a hacer aquello que yo quizá no soy capaz de hacer, y es aceptarme y quererme. Ya que yo no lo consigo, a menos que esa otra persona, o esas otras personas, si estamos hablando de la pareja, del matrimonio, pero esas otras personas, hablando de amistad, hablando del ámbito profesional, que sean esas otras personas las que me acepten. Claro, en el fondo, el miedo a la soledad tiene que ver con el miedo a la muerte. Que como dijo Heidegger, al final es la gran pregunta, ¿no? Es la gran cuestión, la muerte. Claro, es que la muerte es un punto de soledad, ¿no? Es decir, la muerte, uno se muere solo. Se puede morir acompañado de los familiares, de los amigos, pero uno sabe perfectamente que es uno que se va, no el otro, o los otros. Los otros serán en otro momento, pero ahora me toca a mí. Y es un momento de soledad. Pero esa experiencia de la soledad que entraña la muerte se puede vivir existencialmente, aunque no físicamente. Me explico. Es decir, yo pienso que vivo es estar muerto en vida, podríamos decir, si resulta que mi vida no importa absolutamente a nadie. Si mi vida no importa a nadie, entonces yo es como si estuviera muerto. Si la gente que tengo a mi alrededor, en mi ámbito profesional, social, familiar, con su mirada no me dicen, tú mereces vivir,
tú eres una buena persona. Si no me dicen eso y me están diciendo lo contrario, o yo siento que me dicen lo contrario, entonces mi vida deja de tener propósito. Porque yo no importo a nadie. Si yo no importo a nadie, ¿qué sentido tiene mi vida? Ahí podemos dar la razón, ¿verdad? Aristóteles, porque el ser humano es un ser eminentemente relacional. Está hecho para el diálogo, no para el monólogo. Y esto es precisamente el quid de la cuestión. Claro, ¿cuál es en el fondo la raíz de todos esos miedos que hemos repasado brevemente? A equivocarse, a fracasar, no lo he tratado, pero fundamental, a complacer a los demás. ¿Qué está detrás del miedo que tenemos a ser juzgados, a ser rechazados? Porque no queremos vivir aislados, porque queremos importar en la vida de los demás. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Por qué nos pasa eso? Nos pasa eso porque no nos aceptamos a nosotros mismos. Porque tenemos un problema de aceptación de nosotros mismos. Y eso es clave. Es decir, cuando yo tuve que hacer el esfuerzo de sintetizar en pocas ideas las claves fundamentales para vivir en libertad, la primera clave fundamental, que es el objeto del primer capítulo, ¿no?, de este libro, que antes os han enunciado, pues es precisamente esto, la necesidad de conocerse, aceptarse y quererse. Cuando uno va mal de eso, cuando uno no termina de aceptarse y de quererse, y a veces no solo no nos aceptamos y no nos queremos, sino que a veces incluso podemos odiarnos a nosotros mismos, podemos detestarnos, podemos detestar partes de nuestra vida, partes de nuestra existencia. Cuando esto nos sucede, la consecuencia necesaria, automática, irremediable, casi podríamos decir, es que necesitamos buscar la aceptación y la estima de los demás. Y ahí nos ponemos a los pies de los caballos de los demás. Y ese demás puede ser el cónyuge, ese demás puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser alguien con quien tenemos una relación profesional. Por tanto, esto tendríamos que entender por qué pasa. Es decir, ¿dónde está el déficit en la aceptación que hace que vivamos, como dice el título de esta charla, con miedo a ser nosotros mismos? Y por tanto, a no poder ejercitar un aspecto fundamental de la libertad, que es ser uno mismo. En un mundo en el que se habla mucho de libertad, como decía al principio, y que en principio eso debería de promover la diversidad y la pluralidad de opiniones y de caracteres y de carismas, y sin embargo a veces se ve a lo distinto, a lo singular, un enemigo. Llevamos mal la diferencia. Con lo cual uno dice, bueno, yo me quedo aquí parado y no me muevo, porque si me muevo y soy yo mismo, me voy a distinguir de los demás. Y entonces si me distingo, ya alguien puede poner la mirada sobre mí y juzgarme y rechazarme, y ya entro en el bucle que hemos hablado, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan complicado eso de la aceptación?
Es complicado porque tenemos una percepción, en primer lugar, de que no nos aceptamos a nosotros mismos. Si ahora yo os preguntara, oye, tú, ¿cómo vas tú de ese tema? Hombre, no lo haríamos en público, pero en privado, pues diría eso, algunas cosas sí, otras no. Pero esto no es aceptarse. Uno tiene que aceptarse como es, con sus luces y con sus sombras. No puede aceptar solo las luces y rechazar las sombras, porque tú eres esas dos cosas. Entonces, claro, ya tenemos nosotros una percepción de falta de aceptación. Y por tanto pensamos que no merecemos ser aceptados, que de algún modo no merecemos ser queridos. Y lo entendemos. Si yo no me acepto a mí mismo, parece razonable que los demás no me acepten, que los demás no me quieran. Pero el problema es que a esa percepción de falta de aceptación de uno mismo se añade las experiencias de la vida. Y uno resulta que todo el mundo tiene sus heridas, ¿verdad? Y constata que esa relación con ese familiar, esa relación con mi padre, esa relación con mi madre, esa relación con mi novio, esa relación con mi marido o con mi mujer, esa relación que tuvo lugar en el pasado o que está teniendo lugar en el presente, me están confirmando que en efecto yo no merezco ser aceptado ni querido. Con lo cual, a la percepción subjetiva que nosotros tenemos de falta de aceptación se añade la experiencia vivida en el pasado o en el presente que nos confirma. Y ahí la percepción subjetiva más la experiencia genera una convicción interior. Y la convicción interior es que no merezco ser aceptado ni querido. Entonces, ¿qué hacemos ante esto? La consecuencia es, bueno, pues ya que yo no lo merezco, si tal como soy yo no lo merezco, entonces en ese caso tengo que intentar aparentar ser otra persona. Tengo que dar una imagen impostada de mí. Yo no me puedo presentar a los demás como soy, porque si me presento como soy, yo sé que no merezco ser aceptado ni merezco ser querido. Y eso lógicamente entronca con las redes sociales, por supuesto. Ahí uno se presenta como quiere. Pero no son las redes sociales. En la vida presencial también sucede. Lo que digo, lo que hago, el estilo de vida. Todo rezuma falta de autenticidad. Y lo hacemos con la mayor, con buena intención. Hombre, es que, ¿no? Pues quiero ser aceptado, quiero ser querido, porque el ser humano lleva dentro el ser querido. Pero claro, a un coste muy elevado, al coste de no decir lo que pienso, no hacer aquello que creo, y en el fondo el coste de no ser yo mismo, porque yo no soy ese. E incluso en el caso de que con esa apariencia yo lograra muchos likes o lograra mucha aceptación ajena, presencial y no solo virtual, incluso en ese caso tampoco me llenaría eso, porque ese afecto, esa aceptación, esa estima que estoy recibiendo de los demás, no la dirigen a mí realmente, sino a la imagen que he forjado de mí. Por lo tanto, eso genera insatisfacción, genera frustración. No estamos bien, no tenemos el tono interior que deberíamos de tener.
Bien, parece que todo lo pinto negativo, habrá que construir un poquito, ¿verdad? Habrá que construir. Entonces, ¿por qué cuesta tanto aceptarse? Porque si aquí está el déficit, si lo que nos lleva a dejarnos llevar por el miedo a veces, a no ser nosotros mismos, si lo que nos lleva a tratar de complacer a los demás es precisamente la falta de aceptación, y hemos dicho cómo se da esa falta de aceptación, a través de esa percepción subjetiva, experiencia más convicción, que me lleva a buscar la estima de los demás por encima de todo. Claro, ¿por qué genera tanta frustración? Antes de dedicarme a la cuestión de cómo lograr una buena aceptación. ¿Por qué genera tanta insatisfacción? Genera insatisfacción porque ese miedo, esa falta de aceptación que nos lleva a los miedos, hasta el punto de no poder ser nosotros mismos y de vivir la vida de los demás y no la nuestra, esto es precisamente porque hay dos aspectos fundamentales en la vida humana, y ese miedo toca esos dos aspectos fundamentales. Y los dos aspectos son la libertad y el amor. El miedo impide vivir en libertad. No hay herramienta que permita con más facilidad la manipulación que el miedo. Porque el miedo impide que la gente viva en libertad, que la gente piense por sí misma, que la gente tome decisiones libres y que la gente lleve a cabo aquello que ha decidido y lleve una vida en coherencia con lo que uno cree. Y eso es la libertad. La libertad es no voy a meterme en la definición de libertad ahora porque es un tema complejo, pero es esa capacidad que tenemos de decidir sobre nuestra propia vida y llevarla hacia los derroteros que pensamos en conciencia que es lo bueno, que es lo auténticamente humano, que es aquello que nos puede llenar. El miedo impide eso. Por eso no tomamos decisiones. Por eso nos ponemos de perfil. Por eso pasamos por la vida de puntillas. Por eso, por miedo al error, fracaso, etc., no actuamos con libertad. ¿Y esto por qué lo he hecho? Pues mira, es que estaba el ambiente de una manera que me ha parecido mejor hacer eso. Ya, pero esto no. Esto le falta autenticidad. Esto no satisface a nadie, esto no llena, no colma eso. Pero es que el miedo también afecta a lo que da sentido a la libertad. ¿Qué es lo que da sentido a la libertad? La capacidad de amar. Si hay algo que se necesita necesariamente, la libertad, valga la redundancia, es el amor. Perdón, para amar es la libertad, quería decir. Es decir, si en algo necesitas un elemento, una condición indispensable para amar, es la libertad. Es imposible amar sin libertad. Imposible. Y hay una relación estrecha entre el amor y la libertad. Y aunque pudiera parecer que lo que más amenaza o impide amar es el odio, el rechazo, o incluso el desprecio o la falta de aprecio. No hay peor desprecio que no hacer aprecio, ¿verdad? Mira, te ignoro. Pues sí, el odio, el desprecio, la falta de aprecio impide amar. Pero creo que en la sociedad de hoy en día lo que más a la gente nos impide amar es el miedo. Tenemos miedo a amar y tenemos miedo a ser amados.
porque esto entraña vulnerabilidad. Por eso se genera esa insatisfacción. Ese es el motivo. Claro, vamos a construir. Es decir, ¿cómo se consigue esa aceptación? La aceptación no es sencilla porque tiene que ver con algo clave y que el ser humano muchas veces huimos, y es la realidad. La aceptación tiene que ver con la realidad. Para vivir en libertad y para amar, solo se puede hacer cara a la realidad. Es decir, sobre la falsedad, sobre la mentira, sobre la impostura, no se puede edificar una vida libre, llena, ni que tenga amor. Pero esa realidad muchas veces nos cuesta aceptar, nos cuesta asimilarla, nos cuesta integrarla. Y Ortega y Gasset decía precisamente, dice que la realidad se venga cuando no es aceptada. Y Julián Marías tenía una frase similar, viniendo a decir que 2 más 2, uno puede decir que 2 más 2 hacen 5, e incluso puede vivir conforme a eso, pero luego cuando lo lleva a cabo hasta las últimas consecuencias, la realidad le golpea y no tiene compasión. La realidad siempre acaba golpeando. Entonces, ¿cuál es la aceptación del ser humano? Y esto se puede decir a título general, pero luego cada uno podría particularizar, ¿no? Pero las 4 notas son aplicables a todo ser humano. La primera, le he dado algunas vueltas a esa cuestión, es la pequeñez. Cuando el ser humano se conoce, tiene que darse cuenta de que somos poca cosa, somos pequeños. Es verdad eso que decía el discípulo, creo, de Ivo Chartres, ¿no? Cuando decía que somos enanos a hombros de gigantes, como queriendo decir, nosotros tenemos en parte la cultura que hemos heredado. Es decir, sabemos lo que otros nos han transmitido, el legado del conocimiento, ¿no? De la sociedad. Y uno se ve muy poquita cosa. La complejidad del mundo, ¿verdad? La complejidad de la humanidad, de las civilizaciones, de la historia, entender la política, la economía. Uno se ve tan pequeño. Y uno tiene que aceptar que una nota, un rasgo característico del ser humano, de cada uno de nosotros, es la pequeñez. Pero lo pequeño puede ser hermoso. Lo pequeño puede ser grande. Otra nota característica del ser humano, y que pasa precisamente, por ahí tenemos que pasar cuando nos conocemos y nos aceptamos, es la fragilidad. La fragilidad. ¿Con qué facilidad notamos nuestra fragilidad? Un día nos levantamos muy animosos, nos comemos el mundo. Otro día es que no saldríamos de la habitación. Es más, no nos levantaríamos ni a la cama prácticamente, ¿no? Ahí nos quedaríamos, porque nos vemos incapaces, no nos apetece nada. O a veces notamos que nos equivocamos racionalmente, estamos haciendo un planteamiento pensando racionalmente y me he equivocado. Esto no era así, no tuve en cuenta esto, lo otro, ¿no? La voluntad. Vemos que la voluntad es frágil, nos falla a veces. Nos cuesta hacer aquello que querríamos hacer. Y no tenemos ninguna dificultad en hacer aquello que no querríamos hacer. Y ahí notamos nuestra fragilidad. El ser humano es frágil. Y nosotros somos frágiles. Pero a esa fragilidad se le añade otra nota, que es la vulnerabilidad.
Vulnerabilidad que viene de herida, ¿verdad? En latín, de herida. Y tiene que ver con el entorno. La vulnerabilidad tiene que ver con el entorno, es decir, el entorno nos afecta. De hecho, hay mucha gente que niega la libertad porque dices que yo todo lo que hago lo hago por el entorno me presiona tanto que yo realmente no tomo ninguna decisión libremente. Estoy completamente condicionado, por no decir prácticamente destinado o determinado por el entorno. Claro, el entorno, la sociedad, las personas que nos rodean, la familia, los amigos, el ambiente profesional en el que nos movemos, el entorno hace que no somos de piedra, nos afecta. Las cosas que pasan a nuestro alrededor nos afectan. Y a veces nos pueden afectar de un modo muy negativo. Y ahí están estas heridas afectivas, pues que todos tenemos. Como también tenemos heridas en la piel, de cosas que nos han pasado en el pasado y que... Pero a esas 3 notas que he dicho, pequeñez, fragilidad y vulnerabilidad, se añade una 4ª nota, y son las miserias. Las miserias. Es decir, cosas que nos han pasado, que hemos hecho, que hemos dicho, que hemos pensado, o que hemos dejado de hacer, hemos dejado de decir, o hemos dejado de pensar quizá, y a veces nos atormentan. Es que ¿cómo no me di cuenta de esto? ¿Cómo fui tan cerrado y tan tonto de no darme cuenta de esto? ¿Cómo no lo pensé? Y nos podemos... Y forma parte a veces... Cuidado con las autoinculpaciones, las culpas ficticias, ahí no voy a entrar ahora. Pero todos tocamos nuestras miserias. Y esas miserias son las que a veces hace que no nos gustemos a nosotros mismos. Es que yo no me acepto esta parte de mi vida. O en ese rasgo yo es que no me reconozco a mí mismo. Y esto nos genera problemas de perdonarnos a nosotros mismos. Temas sobre los que no entraré ahora. Porque daría para otra charla, ¿no? Bien, entonces, claro, uno dice, pues ya está, tal como lo has pintado, pues es evidente que la aceptación es una asignatura difícil, ¿no? Si pasa por esas 4 notas, pequeñez, fragilidad, vulnerabilidad y miserias, pues hombre, pues casi es mejor. Entiendo que la gente se mueva, busque la no soledad, busca que no haya silencio, porque claro, esto... Ya, pero esto no es toda la película, ni lo más importante, ¿no? Lo más importante es darnos cuenta que esto, todo eso, es muy poco en comparación con una nota característica que es la que forja y configura de un modo relevante, importante y definitivo, así utilizo esa palabra, definitivo, el valor de nuestra vida. Pase lo que nos pase, hagamos lo que hagamos, y es la vida como un don. La vida como un don que es inmerecido. Y la vida como un don que es incondicional. Y la vida como un don que es irrevocable. Esas 3 notas son muy importantes. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que está detrás del don no es un acto de azar, sino que lo que hay es un acto de amor. Lo que está al principio, la fuente de ese don, es un amor. Y al igual que se podría decir que ese don es inmerecido, incondicional e irrevocable, la fuente de ese don es un amor que es inmerecido, incondicional e irrevocable. Y esto significa que el valor de mi vida no depende de mi mérito,
No depende de lo que yo haga o deje de hacer. No depende de lo que yo diga o deje de decir. Lógicamente eso de algún modo tiñe nuestra vida, tiene su valor, pero no es el valor más importante ni por supuesto el definitivo. Y esto es un modo distinto de estar en la vida, porque es un modo en el que yo no tengo que estar necesariamente demostrando a la gente que yo tengo valor. Yo sé que valgo, yo sé que soy bueno. Y esto es compatible con reconocer mi pequeñez, mi fragilidad, mi vulnerabilidad y mi miseria, pero es que el don que está ahí detrás le da 1000 vueltas a eso. Y por tanto, por reprochables que puedan parecer mis miserias y mi vulnerabilidad, etc., esto no tiene el mismo peso, no tiene la última palabra en mi vida. Y como no tiene la última palabra, yo puedo salir en las relaciones con los demás, no tengo que salir como un mendigo, mendigando la estima, el reconocimiento, sino que puede ir dándome a los demás, porque en el fondo esto es la belleza de la vida. Cuando yo reconozco que he recibido ese don y me siento profundamente donatario, al reconocer que soy donatario, me convierto en donante hacia los demás. Y es una donación que no está esperando la aceptación, no está esperando ni mendigando la estima ni el reconocimiento, sino que es una donación como consecuencia de esa experiencia de haber recibido tanto. Y ese es el planteamiento, ese podríamos decir es el camino, el proceso que lleva al conocimiento, a la aceptación y al quererse a uno mismo. Y esto es lo que nos permite ir por la vida con paz, con tranquilidad. Uno se baja del tren del mérito, del tener que demostrar a la gente lo mucho que valgo, y uno se sube al tren del don, del asombro, de la admiración, del agradecimiento. Uno vive una vida en un ambiente de asombro y de agradecimiento. Que hay otras personas que corresponden agradecidas, que con su mirada, sus palabras y su conducta nos están diciendo ¿eres buena persona? Pues fenomenal. A nadie le agra un dulce, ¿no? Es decir, que perfecto, ¿no? Es decir, que ningún problema. Pero si no viene, tampoco pasa nada. Tampoco, es decir, no va a bajar la autoestima. Porque yo sé por qué estoy haciendo las cosas. Sé cuál es el sentido de mi vida. Sé el valor que tengo. Sé conciliar que soy muy poca cosa y al mismo tiempo soy objeto de un don completamente inmerecido que hace que no necesite casi de mayor reconocimiento. Y por tanto puedo ser yo mismo. Creo que ese es un tema clave y voy terminando. Podría parecer que esto afecta a la gente joven, ¿no? Pero mi experiencia, aunque yo he impartido más charlas en gente joven que en gente de mayor edad, y también mi profesión me lleva a tener más trato con gente joven, universitaria, que con gente de mayor edad, sin embargo he constatado que este es un tema que afecta a la gente también de todas las edades. Recuerdo una charla que di en un acto de graduación de un colegio. Había muchísima gente, familias, de varias generaciones, podríamos decir, no sé si había algunos bisabuelos, pero desde luego ahí había hijos, padres, tíos, abuelos y no sé si incluso bisabuelos, en algún caso, ¿no? Y di una charla precisamente sobre la libertad, cómo conquistar la libertad.
Y al final de la charla se me acercó una persona de rondaría los 80 años. Y me dijo, mire usted ha impartido esta charla pensando en la gente joven, pero yo le tengo que decir que con lo que ha dicho me he sentido completamente identificada. Ha hecho usted una radiografía de mi vida. Y le voy a decir lo siguiente, ojalá cuando yo tenía los 17 años que tienen estos chicos, a mí alguien me hubiera hablado claro de vencer los miedos para vivir en libertad. Hace unos meses me invitaron en una ciudad de España, en Andalucía, a dar una charla sobre la libertad también. Y se me acercó al final de la charla una señora más mayor, diría, yo creo que pasaba de los 80 años, y me vino a decir lo mismo. O sea, usted ha hablado entre 10 y 15 minutos, y yo me he dado cuenta en esos minutos que yo no he sabido vivir en libertad, que he pretendido en toda mi vida tratar de complacer a los demás a cualquier precio, y esto no es correcto. ¿Me podría decir usted qué puedo hacer ahora para cambiar esto? Yo le dije, usted puede cambiar desde el minuto 1. Si lo ha visto, puede empezar a tener pequeños actos hacia esa dirección. Claro, quizás ahora querrías que yo hablara de eso, precisamente, ¿no? Bueno, voy a sintetizarlo porque ya tendría que terminar aquí, ¿no? Pero yo daría 3 o 4 claves genéricas y 3 más concretas. La primera, que yo creo que es de puro recordatorio, es qué importante es conocerse, aceptarse, quererse. Si queréis superar ese, a veces, miedo que tenemos, ¿no?, a ser nosotros mismos, porque buscamos complacer a los demás, porque en el fondo pensamos que la vida solo es una, y yo sé la que tengo, y yo no voy a hacer con mi vida como lo que dijo Groucho Marx, de que tengo esos principios y si no le gusta tengo otros, que yo tengo solo esa vida. Entonces la vida que tengo yo tengo que estar convencida de ella, yo tengo que estar enamorado de mi vida, tengo que quererme. Qué importante es la autoestima. Por tanto, qué importante para conocerse, aceptarse y quererse, tiempos de soledad y de silencio, tiempos de reflexión. Para la persona que es creyente, tiempos de meditación. Cultivar la interioridad. Lo interior. Qué importante es lo interior. A veces no nos conocemos porque no nos reconciliamos con nosotros mismos. Y no nos reconciliamos porque no ponemos los medios, y los medios son tiempos de soledad con uno mismo, silencio, soledad, reflexión. Y con las personas queridas, diálogo sincero. Con la persona creyente, lógicamente, una persona fundamental es Dios, pues diálogo sincero con Él. Diálogo sincero con el cónyuge, con la pareja, con la novia, con el amigo, diálogo sincero, auténtico, pero como consecuencia de un proceso anterior, que tiene que ver con el silencio, la soledad, la reflexión. Segundo punto, tener un proyecto. Si no hay un proyecto personal, si no hay un propósito en la vida, si yo no tengo claro hacia dónde estoy yendo, es muy difícil, porque en parte de mi vida tiene que ver, lo que soy tiene que ver con mi misión. Si yo no me identifico con mi misión, si yo paso la vida poniendo mi corazón encima de la mano para ver quién apuesta más por él, esto lógicamente no me ayuda a la autoestima, ni a la aceptación, ¿no?
Otro principio clarísimo, genérico, muéstrate como eres, lo cual no significa ser maleducado, pero sé tú mismo, sé tú misma, en todos los órdenes de la vida, en la vida familiar, en la vida conyugal, en la vida profesional, en la vida social, sé auténtico. Clave, eso. Luego, no tener miedo a los miedos. Es decir, no pretender no tener miedos. Los miedos estarán ahí. Lo que hay que hacer es gestionarlos. Los gestiono. Eso en cuanto a los aspectos generales. Y aspectos más en concreto, uno diría pensar, por ejemplo, decisiones que yo debería de haber tomado y no he tomado. Y no los he tomado por miedo a desagradar, por tratar de complacer a los demás. Y ahí tenemos decisiones o cosas que tenía que haber dicho y no he dicho. Cosas que tenía que haber hecho y no he hecho. Ese casi sería el segundo aspecto, ¿no? Es decir, conductas complacientes con los demás, hacer un listado, qué conductas yo tengo habitualmente cuyo sentido es, o propósito es complacer a los demás. Pero complacer a los demás por miedo a no complacer. Es decir, es un complacer por miedo a desagradar. No, esto no tiene sentido, ¿no? Yo si complazco a alguien es porque creo que le hace bien, le puede ayudar a aquello, pero no por miedo a que yo desagrade. Entonces, ¿tú buscas el bien del otro o buscas tu reconocimiento? Es evidente que no buscas el bien del otro. Por tanto, decisiones que uno ha tomado o que ha dejado de tomar y debería haber hecho, conductas complacientes, hacer un listado, y luego situaciones de la vida que conocemos en las que vemos que no actuamos conforme a lo que somos. Y quizá tiene su raíz pues el querer quedar bien, el agradar a los demás. Pues mira, en esa situación, en este ambiente, en esa tesitura, pues yo ahí no soy yo, no soy auténtico, me falta autenticidad. Bien, lógicamente, como podéis imaginar, esas 7 cosas no se las conté a esa persona de más de 80 años, porque me parecía que no era correcto ni había tiempo para esto, ¿no? Pero sí le dije lo más importante, tú procura a partir de ahora hacer, decir y pensar aquello que tú crees que tienes que hacer. Procura ser coherente contigo misma. Y ahí, a partir de ahí, podemos ir descubriendo aspectos en los que ir conquistando terreno que nos permita ser personas auténticas y, por tanto, ser singulares y poder aportar nuestra singularidad al mundo actual. Muchas gracias. Bueno, pues ahora tenemos unos 10 minutillos para preguntas, así que el que quiera preguntar. Por favor, no tantas preguntas al mismo tiempo. Esto a veces lo digo en clase, ¿eh? En clase lo digo a veces eso, ¿eh? Cuando, sí. O sea, madre mía. No, que a nivel individual... No, que el tema me ha parecido apasionante. Que a nivel individual, bueno, es un reto y yo creo que estoy de acuerdo en todo. Pero a nivel sociedad, a ver, vemos que está todo muy montado sobre la mentira. Y que no sé, o sea, ¿qué podemos hacer? Porque a veces, no sé, a veces dices, pues mira, mejor me callo, o mejor desenchufo la televisión porque, o sea, está todo montado tan en la mentira y tan en tantos intereses que hay detrás de todas las cosas, que te sientes efectivamente pequeño, te sientes impotente. Impotente. Entonces,
¿qué podemos hacer en la sociedad, ¿no? O sea, yo ya sé que va a contestar que uno a uno vamos sumando, pero a veces es que te sientes tan impotente y tan... que dices... Y luego, por otro lado, piensas, es que me están mintiendo, es que me están tomando el pelo. ¿Me explico? Entonces, sí. No sé, o sea, creo que es un reto personal y luego, bueno, todo lo que ha dicho me parece que está muy relacionado con la búsqueda de la verdad, ¿no? O sea, con la búsqueda de la verdad, que creo que es fundamental, ¿no? Que la persona busque la verdad y que sea coherente consigo misma, ¿no? Pero es que se echa tan de menos en las redes, en la información, en los políticos, por supuesto, pero también en los no políticos. O sea, ¿qué podemos hacer, ¿no? A nivel social, me refiero, ¿no? A nivel social, a nivel profesional, a nivel... ¿Qué podemos hacer con todo esto? Sí. Bueno, no te voy a contestar, No te voy a contestar a eso del 1 a 1 porque has dicho que eso no lo voy a contestar, que no conviene, ¿no? Es decir, bueno, yo creo firmemente en el impacto social de la vida personal. De hecho, en el libro Cómo vivir en libertad siendo uno mismo, se estructura el primer capítulo, conocerse, aceptarse y quererse, segundo capítulo, proyecto personal, tercer capítulo, la realización personal en el tiempo, porque a veces el tiempo se las trae, ¿no? Uno en la vida hace propósitos y luego el tiempo parece que va erosionando negativamente y uno se desvía de lo que quería, ¿no? Pero luego el cuarto capítulo es el impacto social que tiene la vida personal. Es decir, creo que si todos viviéramos conforme a lo que nos dicta nuestra conciencia, y eso tiene que ver con lo que tú has dicho del bien, la verdad, la belleza, ¿no? Creo que la revolución sin armas, no bélica, que se produciría en el mundo sería muy grande. A mí a veces cuando me preguntan esto, que es una pregunta lógica, no sé si habéis visto la película Cadena de Favores, que es un ejemplo, ¿no? de cómo haciendo el bien, ese bien repercute, es decir, la repercusión del bien es enorme y a veces no se conoce y a veces uno se puede desesperar, ¿de acuerdo? Pero si cada uno procura en el ámbito en el que se mueve, familiar, profesional, porque ya esos dos ámbitos son muy importantes, es decir, de lo que uno haga en la familia, ese ámbito, ese primer círculo, podríamos decir, ¿no? El impacto que puede tener esto en otras familias o en el conjunto de la sociedad ya es muy grande. Pero si uno resulta que no se limita al ámbito familiar, sino que procura vivir de ese modo en el ámbito profesional, y eso hace falta, porque cuántas veces uno se pone de perfil cuando tendría que decir, no, esto no. Es decir, has hablado de la mentira, del interés, ¿no? Es decir, lo importante es que yo no contribuya a la mentira o al interés. Aquí la cuestión es que yo puedo percibir eso en ambientes, en sitios, en organizaciones, pero la pregunta es, yo lo que quiero es no contribuir a eso y poner lo que esté de mi parte para que yo no sume en esa mentira, en ese interés. Me refiero a intereses espurios, porque hay intereses que son muy legítimos y muy buenos, ¿no? Pero esa visión, digamos, de búsqueda solo del propio bien, ¿no? Y no de los demás, ¿no? No del conjunto de la sociedad, mejor que te referías a eso, ¿no? Entonces, yo creo que el impacto que puede tener uno cuando vive así, en el ámbito familiar, en primer lugar, profesional, en segundo lugar, y luego el ámbito social, porque todos tenemos una cierta vida social, es muy grande. Y luego, a partir de ahí, cada uno tiene sus posibilidades, cada uno tiene sus dones, ¿no? Sus dotes, su genio, y cada uno puede ver en qué puede influir, en qué puede ayudar, y eso es bonito, porque es un ejercicio de la libertad,
Si yo veo que tengo esto, tengo esa facilidad, me gusta mucho las relaciones con los demás, soy buen comunicador, yo qué sé, lo que cada uno vea que tiene, ¿y esto cómo puedo hacerlo rendir? ¿Cómo puedo contribuir? Pues yo creo que si uno hace eso, claro, si uno intenta buscar enseguida el resultado es un problema, se desanima. Pero si uno siembra sin excesivo afán de recoger el fruto, eso da una gran paz. Es decir, sembrar, olvídate del fruto. Es decir, yo vengo aquí con ilusión, me da igual que vengan 5 que 30, doy la misma charla, voy a tratar de poner el mismo empeño. Pues esto habitualmente nosotros lo podemos hacer y eso tiene un impacto grande. ¿Vale? Hola, bueno, gracias lo primero. Me encanta el tema, creo que es un temón y creo que casi en las mujeres más, no sé si estás de acuerdo conmigo o no, con todo el tema de la aceptación y la autoestima y demás. Entonces te quería preguntar, porque igual lo he entendido mal, si es posible de verdad vivir, o sea, ese espíritu de servicio del que hablabas, o sea, entrando ya en lo que es ser don, o sea, que la vida es un don, o sea, en esa lógica del don, si ese espíritu de servicio de verdad se puede separar de ese deseo de que te quieran. ¿Me estoy explicando o no? O sea... Sí, está claro. ¿Es posible de verdad? O sea, yo analizando digo, o sea, creo que yo sirvo porque es mi misión como esposa, madre de familia, amiga, hija, pero también en esa entrega que yo vivo en ese servicio, también hay un punto de que quiero que me quieran. Sí, está claro. Te contesto. Vale. Sí. Es una pregunta muy buena. Somos humanos, no dejamos de ser humanos, ¿vale? Y lógicamente agradecemos sentirnos queridos, agradecemos sentirnos aceptados, ¿de acuerdo? Es decir, el hecho de que uno trate de servir, de procurar el bien a los demás, no significa que automáticamente uno esté completamente, digamos, por encima de las manifestaciones de afecto, de estima, porque yo es que soy Mazinger Z, ¿no? Soy ahí una especie de... Es decir, que no paso de todo y soy como una máquina. No, somos humanos, ¿no? Pero ahí tenemos que tener en cuenta que eso es complejo. Primero, la vida es un camino de purificación. Es decir, nosotros servimos, pero cuando a veces nos afecta mucho la falta de correspondencia de los demás, puede ser que esa correspondencia fuera pues debida de algún modo, y no la hayamos recibido, pero incluso cuando esa falta de agradecimiento o de afecto pudieran ser debidos y no lo hemos recibido, también puede ser un camino de crecimiento. También nos puede servir. Lo que pasa es que hay que enraizarse mucho más, hay que purificar mucho más. Y normalmente esas son situaciones que a todos nos vienen, no dejan de ser a veces humillaciones, ¿no? Que bien afrontadas son un camino de crecimiento y de enriquecimiento muy grandes, que si no nos ocurrieran no podríamos crecer ni enriquecernos tanto. Entonces, al final lo que nos enriquece es la realidad. Tú no tienes que desear. Pues como yo quiero crecer mucho, deseo que la gente no me quiera. No tiene sentido eso. Pero si viene, se puede aprovechar. Es camino que sirve, es medio, circunstancia muy buena para ahondar, por una parte. Y luego entramos en un aspecto muy complicado, que aquí no nos da tiempo ahora, ¿no? Que es el tema
la distinción entre ser querido y sentirse querido, ¿no? El ser humano, cuando queremos, arañamos, en primer lugar. Es decir, tú a la persona que más quieres, la arañas. Es decir, a veces no haces las cosas que le gustan a ella, ¿no? Es decir, y esto, cuando hay una relación buena de amistad, o en una relación, digamos, del matrimonio, ¿no? Matrimonial, conyugal, de pareja, pues eso es evidente, ¿no? Es decir, que, oye, es que yo esperaba esto y no lo he recibido, ¿no? Es que yo, después de hacer lo que he hecho, me parecía que lo correcto, en fin, lo que la otra persona, lo que cabía esperar de la otra persona, eso, y no me lo ha dado, ¿no? Pero es que hay un problema, y es que pensamos que la gente tiene que querernos del modo en que nosotros nos gusta que seamos queridos. Y es verdad que hay distintos lenguajes del amor, y es verdad que hay que conocer la forma de amar y de ser amado que prefiere cada persona, eso especialmente en la relación conyugal, ¿no? Claro, eso es clave, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que comprender que esto no es fácil. Es decir, que a veces querer que la gente nos quiera del modo que nosotros nos gustaría que nos quisieran no es sencillo. Y que siempre podemos decir o pensar que la otra persona pues ha hecho lo que ha podido, ¿no? Es decir, que ha intentado querer a su modo, que quizá ese modo suyo no es exactamente el mío, pero sí que es un modo de querer, ¿no? Es decir, sí hay un cierto amor, ¿no? En fin, lógicamente hay un ámbito muy interesante ahí que es el tema del diálogo, de la comunicación, ¿no? De hablar, de decir las cosas. Quizá no en ese momento en que te sientes herida porque no te ha dado lo que tú querrías que te hubiera dado, pero dejar pasar algo el tiempo y de un modo tranquilo, sosegado, sereno, decirlo para que la otra persona sea consciente de lo que a ti te gusta, ¿no? Es decir, que, no sé si te he contestado. Muchas gracias por la charla, muy buena. Nada, básicamente es un tema porque yo lo veo en amigos, en familiares y también compañeros de trabajo, que el tema, o sea, la sociedad nos arrastra a niveles frenéticos, o sea, vamos acelerados en todo momento. Entonces, lo que has comentado de tiempos de silencio y soledad, los veo claves. Entonces, ¿algún truco, algún tip para que podamos todos los días tener esos tiempos? Porque al fin y al cabo es muy importante tenerlos. Entonces, ¿qué nos recomiendas? Bueno, yo creo que sí, yo creo que lo que has dicho tiene sentido, ¿no? Es decir, yo creo que es importante, cuando uno quiere hacer algo en la vida, no es suficiente decir quiero hacer esto, sino tiene que concretar dónde y cuándo y cuánto tiempo. Eso es clave. El dónde y el cuándo son claves. Si tú dices quiero buscar esos momentos de silencio, pero no concretas el dónde y el cuándo, mal. Incluso te diré más. Si concretas el dónde y el cuándo, pero no es realista, o incluso no pones los medios para acordarte cuando llegue ese dónde y ese cuándo, que es cuando toca hacer eso, porque tú lo quieres hacer, tampoco te va a servir. Con lo cual, tienes que buscar el momento que te parezca más propicio, según tus circunstancias personales, ¿no? Que a veces pueden variar. Tus circunstancias pueden no ser las mismas ahora que dentro de 5 meses, o en verano, por ejemplo, o en Navidad, ¿no? Es decir, cuando pues no estamos trabajando, ¿no? Pero al mismo tiempo igual hay que buscar también algún truco, ¿no? De algún recordatorio, alguna alarma en el móvil, alguna cosa que nos... Porque entonces, cuando lo hemos concretado, es más fácil. El esfuerzo, cuando se concentra en un punto, es mucho más sencillo que cuando se concentra en algo etéreo, como decir, qué bonito sería todos los días tener 10 minutos de silencio y soledad. Y así podemos pasarnos hasta el día que nos muramos, ¿no? No, hay que concretar, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer, ¿eh?